uno de los temas que que venimos siguiendo en toda la ciudadanía, sobre todo también los medios de comunicación, tiene que ver con el proyecto de ley de medios que fue votado el 14 de mayo en el Senado. Hoy estaba puesto en el orden del día en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Bueno, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en esta jornada porque el Partido Colorado pidió postergar la votación final porque no estaba de acuerdo con un artículo, el 72. Pero desde la sociedad civil son otras las miradas y por eso queríamos invitar a Gabriel Kaplum, docente grado 5 de la Universidad de la República, de la Facultad de Información y Comunicación. Además integra la Coordinación por una Comunicación Democrática que trabaja desde hace mucho tiempo en la ley de medios, la vigente y las miradas hacia esta que está acá ahora. ¿Cómo andás, Gabriel? Bien, un placer tenerte esta mañana con nosotros. Muy bien, contento de estar acá. Bueno, me alegro. También yo, porque hace mucho tiempo venís siguiendo todo este tema. ¿Qué puede pasar hoy? No lo digo desde el punto de vista político, sino, es decir, solo sacando el artículo 72, que ahora el Partido Colorado dice que no lo va a votar porque contraviene o va contra la libertad de prensa, aditivo que puso Cabildo Abierto, y que además las organizaciones de la sociedad civil han como puesto mucho foco en eso. Pero, ¿cuál es el impacto de esto y cuál es el impacto de si queda fuera? Bueno, el artículo 72, que ha sido tema de polémica en estos últimos días, obviamente nos preocupa. Su redacción casi se parece a la censura, pero además de un modo vago. Quien lo aplique finalmente puede llegar a decir: la información que usted dio no es equilibrada, no es adecuada, usted no puede, medio de comunicación, espacio en un medio de comunicación, seguir haciendo lo que está haciendo. No está explícito en el artículo cuáles son las sanciones, pero la ley toda prevé sanciones y, como bien dijo una de las senadoras oficialistas, concretamente la senadora Bianchi, sí se va a aplicar porque toda la ley se aplicará. Entonces podría haber medios sancionados si se decide aplicar este artículo del modo en que se puede aplicar por su amplitud y vaguedad. Entonces ahí hay una preocupación, pero como tú bien decías, para nosotros, y particularmente lo digo a título personal, pero también desde los que hemos estudiado este tema hace mucho tiempo, eso no es lo más preocupante. Hay cosas enormemente preocupantes en la ley, como la cuestión de la concentración, la transparencia. Ahí, por ejemplo, hay dos focos clave. Y la participación ciudadana, pero vamos por parte. Primero, ¿qué cambia si se aprueba? Este parece que no se va a aprobar, no sé si por el veto o porque no van a dar los votos, pero ¿qué pasa si se aprueba, como está previsto, la concentración de medios? ¿Cuál es la implicancia, por ejemplo, que tendría para la ciudadanía? Dice, ¿a mí qué me puede importar? Bueno, importa mucho, ¿no? Porque cuanto más concentrados están los medios en pocas manos, menos posibilidad de no solo información, sino de todas las voces, las miradas, tengan presencia en el espectro radioeléctrico, en la televisión, en la radio, en el cable. Eso es muy importante porque hoy tenemos un límite de concentración que se ha cumplido mal, hay que decirlo, que se ha incumplido muchas veces, de no más de 3 en total cuando uno suma AM, FM, televisión. Esto lo sube a 5 para el área metropolitana y a 6 para todo el país, que casualmente coincide más o menos con la concentración que ya hay. Casi que parece, legalicemos lo que está, nadie tiene que desconcentrar nada. Y en el mundo eso está muy estudiado. Cuanto más alta la concentración, menos pluralismo, menos diversidad. También hay un tema con la extranjerización, ¿no? La posibilidad de que empresas extranjeras puedan... Sí, eso estaba completamente vedado hasta ahora. Siempre se le encontró, lamentablemente, algunos subterfugios. Por ejemplo, testaferros que aparecen que son nacionales, pero sabemos que hay un dueño extranjero detrás. En realidad, la ley vigente habla de grupo económico y debería quedar claro que ese que está detrás es realmente el dueño y bastaría con que se aplique bien la ley vigente para que no siga pasando eso. No se ha aplicado bien, pero ahora además, si efectivamente se aprueba esta nueva ley, esos límites prácticamente desaparecen porque empiezan a aparecer figuras como un 50% de propietarios extranjeros y de propiedad de extranjeros en un medio, abre
la ventana para que efectivamente extranjeros sean dueños de medios de comunicación, como ya está pasando, pero sería ahora de un modo completamente legal, digamos. Y eso podría generar, por ejemplo, menos fuentes de trabajo, menos medios, sobre todo pienso en el interior también. Sí. ¿Puede pasar eso? Sí, porque además ahí esto suma un problema muy antiguo, que es esta tendencia a tomar contenidos ya realizados, repetirlos, enlatados que ya están listos en televisión, pero también retomar una señal que ya se emitió o que se está emitiendo en otra emisora radial, y entonces en realidad ahí no hay trabajo, ahí lo que hay es repetición de algo ya hecho. Ese es un problema viejo en Uruguay, en muchos medios, que todos suponemos, los que estudiamos estas cosas, va a agravarse con este proyecto que está en el Parlamento ahora. También desde la sociedad civil, desde la universidad, han hecho énfasis en que también, si se aprueba este proyecto de ley, se limita, se acota o elimina, no sé cómo podría poner, el control ciudadano o la participación ciudadana. Sí. ¿A qué se refieren concretamente? Sí. Y bueno, ¿cuál puede ser ese cambio? Bueno, yo diría que eso es casi lo más grave de todo y lo más claro, contundente. La ley vigente previó varios mecanismos de transparencia y de participación ciudadana. Vale la pena recordarlos. Por un lado, una comisión asesora que, si bien no es vinculante, es decir, el gobierno no tiene la obligación de seguir sus recomendaciones, sí tiene la obligación de convocarla para que emita esas recomendaciones, y lo que ha sucedido en general es que las sigue. Los gobiernos, con buen criterio, les cuesta mucho estar en contra, actuar en contra de una recomendación de una comisión muy amplia que, por ejemplo, a la hora de asignar una frecuencia de radio o de televisión, escucha primero la opinión de representantes de los propios medios de comunicación, de los medios comunitarios también, del sindicato de periodistas, de los productores audiovisuales y de la academia. En mi caso me ha tocado estar presente, por ejemplo, en esta Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, Chasca, por la Universidad de la República. Esa ventana de transparencia y participación desaparece. Desaparece también otra que quizás mucha gente no conozca, pero algunos la deben recordar muy bien, sobre todo la gente del interior. Cuando se va a asignar una frecuencia, se licita, se abre a la posibilidad de que se establezca un nuevo medio y hay propuestas para ese nuevo medio de comunicación, sea un canal o una radio, la ciudadanía de esa localidad, pero además cualquier ciudadano del país, puede ir a escuchar las propuestas que existan, puede opinar sobre esas propuestas, y me consta, lo he visto en una cantidad de audiencias a las que me tocó asistir, lo interesante que resulta eso y lo útil que resulta eso. Ciudadanos de una localidad que dicen, por ejemplo, este señor que está proponiendo hacerse cargo de una radio ya tuvo otra antes y su comportamiento no fue el adecuado. O por el contrario, elogia la trayectoria de alguien que ha tenido antes responsabilidades con un medio de comunicación. Esa ventana de transparencia, de vuelta, no vinculante, pero muy útil, desaparece también. Transparencia y participación. Había varias otras previstas que no llegaron a implementarse, por ejemplo el Consejo de Comunicación Audiovisual, un organismo muy interesante por su pluralidad, por su manera de integración, que iba a ser la principal autoridad de aplicación de la ley. Nunca llegó a implementarse por un bloqueo parlamentario que se produjo hace varios años. La Defensoría del Público, que es una pena porque la Institución Nacional de Derechos Humanos la tiene a su cargo y debió activar una cantidad de mecanismos que algunas veces usó, pero muy poco. Nunca nombró, por ejemplo, a un relator especial para esa área, y también tiene a cargo, porque está vigente la ley, un Plan Nacional de Educación para la Comunicación, un tema que parece como muy menor y muy olvidado, pero que cuando uno viaja por el mundo, y yo vengo justamente de estar en algunos otros países latinoamericanos y el año pasado también en algunos europeos, es impresionante la cantidad de políticas públicas que se han desplegado en el mundo para la educación ciudadana en materia de comunicación y que aquí nunca llegaron a tener presencia. Incluso algunas experiencias bien interesantes han desaparecido o están en un estado muy disminuido.
y no hay políticas para esto. ¿En qué lugar nos deja Uruguay? Te pregunto por lo siguiente, porque UNESCO, el Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, todos han hecho pronunciamientos bastante más amplios sobre el cuestionamiento de la ley y la preocupación de no respetar los estándares de libertad de expresión. ¿Qué rol juega este tipo de pronunciamientos en el caso de aprobarse la ley y cómo queda parado Uruguay? Sí, yo diría que muy mal en ese sentido, y es una pena porque Uruguay tenía y tiene todavía la posibilidad de estar mucho mejor parado en este sentido, porque hay estándares que los organismos internacionales desde hace mucho tiempo vienen planteando y que Uruguay estaba llegando, arrimándose a ellos, y se hubiera arrimado muchísimo más con una aplicación integral de la ley vigente. Ahora no se aplica, se ha aplicado poco en muchos casos, pero con este nuevo proyecto, si llega finalmente a ser ley, vamos muchos pasos hacia atrás en materia de concentración, en materia de transparencia, en materia de participación social. Yo te quería preguntar, y ya con esto tenemos que ir cerrando, ¿por qué es una ley que se ha insistido desde el principio de esta administración y finalmente, bueno, es decir, ¿a quién se está defendiendo con esto? Sí, uno tiene la impresión que tiende a mantener y asegurar lo que ha sido la historia de los medios de comunicación uruguayos, muy concentrados en muy pocas manos. Hay algunos colegas, compañeros que han dicho, más que una ley parece un modelo de negocios pensado para estas empresas concentradas que van a mantener su poder si efectivamente se aplica, prácticamente sin ningún control, y los pocos controles que hay para favorecerlas aún más en el modo en que han realizado sus negocios, ¿no? Poca producción propia, poco estímulo a la producción nacional, mucha concentración, muy poca transparencia, ninguna participación social. Gabriel Kaplun, un gusto, como siempre, poder conversar contigo. Gracias.